Era el caluroso verano de 1909. Corría el mes de febrero en un Santiago que era mucho más pequeño de lo que hoy conocemos. Una pujante ciudad que concentraba en el que hoy llamamos casco antiguo a la alta sociedad y a innumerables inmigrantes que daban vida a la aristocracia criolla. Era el gobierno del presidente Pedro Montt, periodo que estuvo marcado por la matanza de trabajadores salitreros en la Escuela Santa María de Iquique y que además estuvo a punto de ganarse el descrédito internacional por la errónea identificación de un cadáver. En ese entonces, la legación o embajada alemana se enclavaba en la esquina de Nathaniel Cox y Alonso Valle. El edificio estaba ubicado en el número 102. Hoy dicha numeración sirve solo para los recuerdos, pues allí no hay ninguna puerta de acceso. En este lugar, el día 5 de febrero de 1909, se produjo un devastador incendio. Eran las 13 horas, cuando los agudos pitazos de los guardianes del orden y los broncos sones de la campana del cuerpo de bomberos alertaban de la emergencia. La totalidad de las compañías de agua y hachas de Santiago concurrieron al siniestro, que redujo a escombros la propiedad y dejó con severos daños a las casas colindantes. Luego de un par de horas fueron sofocadas las llamas, pero lo que encendió el debate fue el hallazgo de un cuerpo carbonizado al interior de la legación. El ministro plenipotenciario del Imperio Alemán, el barón von Bonbahn, ingresó a ver si podía reconocer los restos. Su sorpresa fue mayúscula al constatar que junto al cadáver habían partes del reloj, las colleras y otros objetos pertenecientes al canciller alemán Guillermo Beckert. Un desafortunado accidente, dijo el barón von Bonbahn, pues horas antes dejé al señor Beckert en su escritorio lacrando la correspondencia con una vela encendida. Como sufría de epilepsia, lo más probable es que sufrió un ataque, volcó la vela y se produjo el incendio. Parecía la hipótesis más certera, pero existían una serie de anónimos firmados por varios chilenos, en los que el canciller era amenazado, supuestamente por un grupo de campesinos de Caleu. La Jefatura Nacional de Homicidios y su sección de investigaciones históricas criminalísticas desentrañó parte de la historia. Este es el expediente original, escrito con tinta y pluma, en el que encontramos cada uno de estos documentos intimidatorios que acercaban lo ocurrido más a un crimen que a un desafortunado accidente. Pero nadie encontraba al conserje de la legación, Ezequiel Tapia, de 25 años. Primero lo creyeron también muerto en el siniestro, pero ya que no apareció entre los escombros, se transformó en el principal sospechoso de haber provocado el fuego. Algo que siempre descartó su esposa, y también creían imposible sus ex camaradas de armas en el regimiento Cazadores. La prensa difundía latamente el devastador incendio en el que murió el canciller. También se divulgaba la condición de prófugo del conserje Ezequiel Tapia, hasta que se produjo un hecho inesperado. Según consta en el expediente, Otto Isakovich, un conocido del canciller Beckert, dijo haberlo visto la misma noche del crimen en este lugar, el portal Edwards. Se acercó, quiso saludarlo, pero este, en vez de conversar con él, le dijo: disculpe, a usted no lo conozco. En un primer momento, este testigo clave fue consignado prácticamente como un loco, pero con el tiempo y más otras pruebas, se derrumbó el que se creía era el crimen perfecto. Otto Isakovich era el jefe de la joyería imperial. Conocía perfectamente a Beckert, pues años antes hasta habían vivido juntos. Por ello aseguraba con tanta certeza que era el canciller a quien había visto esa noche. Pero ya el representante alemán era velado con honores. La autopsia no entregó mayores antecedentes, pero la esposa del entonces prófugo Ezequiel Tapia insistía en su inocencia ante el juez, a quien agregó un detalle hasta ese momento intrascendente: su esposo contaba con toda su dentadura. El magistrado dispuso una nueva autopsia con la participación de destacados odontólogos alemanes y chilenos, entre ellos el doctor Guillermo Valenzuela Basterrica. Y él le hace pericias dentales al cadáver y se llega a descubrir en definitiva que el cadáver no correspondía a Guillermo Beckert, sino que correspondía a Ezequiel Tapia, que era el portero que estaba en la Cancillería. Beckert había sufrido 4 extracciones y otros tratamientos. No podía ser entonces a quien sepultarían con honores, pues el cráneo encontrado entre los escombros tenía todos sus dientes. Además, correspondía, según el doctor Valenzuela Basterrica, a un joven de entre 20 y 29 años, mucho menos que los 38 del presunto muerto.
Además, la segunda autopsia reveló un severo trauma en la cabeza y una herida penetrante abdominal. Es decir, la persona allí encontrada había sido asesinada. Y lo que es peor, quien se creía era el principal sospechoso, Exequiel Tapia, era quien sería sepultado en lugar de su asesino. Desde ese momento empezó a gestarse una verdadera cacería de Guillermo Becker. Las pistas de la policía de ese entonces hablaban que había escapado hacia el sur. Era su crimen perfecto, para ocultar el desfalco de más de 27.000 pesos de la época con los que había huido. Lo planeó a la perfección. Aprovechó un momento de descuido y atacó al conserje. Con una frialdad increíble, lo golpeó en la cabeza y trasladó su cuerpo hasta el interior de su despacho. Era su mejor coartada. Mientras fuera sepultado, nadie imaginaría que él ya estaría disfrutando de una nueva vida y con dinero en Argentina. Para hacer creer que se trataba de él, vistió a la víctima con su ropa y otras especies que permitirían identificarlo. Luego, simulando ser otro, simplemente escapó en medio de los transeúntes del centro capitalino. Por varios días se prolongó la búsqueda. Huía caracterizado. Pasó por Chillán, Victoria, Curacautín y de allí Lonquimay hacia Lincura, donde el día 13 de febrero, a las 7 de la mañana, logró ser capturado. Luego fue trasladado a Santiago, donde comenzó el juicio en su contra. Era la noticia diaria en todos los periódicos de la época, que cubrían profusamente a la espera de nuevos detalles. El Imperio Alemán dio jurisdicción del crimen al gobierno de Chile, que tras varios meses, el 5 de julio de 1910, culminó el proceso en el patíbulo. La investigación del doctor Guillermo Valenzuela Basterrica se transformó en una pieza fundamental en el esclarecimiento de este caso. Su ejemplo lo llevó a convertirse en el primer director de la Escuela de Odontología de la Universidad de Chile. Su experiencia aplicada al servicio de la medicina tanatológica es la base de la identificación de personas. Esos conceptos que han ayudado, por ejemplo, a individualizar a las víctimas del Patio 29. Es que la odontología forense es clave hasta en los casos de incendios, tal como nos lo explicó la doctora colombiana Diana Paricio. Lo que pasa es que los dientes son las estructuras más duras del cuerpo humano. Son más duras que los huesos precisamente porque están protegidas por el esmalte dental. Y el esmalte dental, dentro de todas las estructuras del cuerpo humano, es la más dura. Entonces, precisamente, los dientes nos dan mucha información. Los dientes soportan altas temperaturas, soportan factores ambientales, soportan el paso del tiempo y sean una evidencia bastante confiable para la identificación. Así, el crimen perpetrado por el canciller alemán Guillermo Becker fue el primero resuelto científicamente en nuestro país. Desde ese día, todo cambió en materia forense y los conocimientos del doctor Valenzuela Basterrica sirven hasta hoy para el esclarecimiento de los más variados puzzles policiales.